Bendiciones, amados. Damos gracias a Dios porque continuamos avanzando en este mes de agosto, mes de renovación, mes de nuevos comienzos. Este 23 de agosto, día domingo, día de celebración, porque un día como hoy Cristo dejó la tumba vacía, confirmando nuestra bendición y nuestra salvación. El domingo pasado compartía un último pasaje bíblico en el libro de los Salmos, en el Salmo 37, en los versículos 18 y 19, donde se nos dice que Jehová conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo del mal y en los días de hambre serán saciados. Son promesas de Dios para fortalecernos en la fe. Entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles ahora y continuando con esto y fortaleciéndonos aún en medio de la tribulación, hoy quiero compartir este tema. Job, Jesús es tu respuesta. ¿Por qué Job? Porque ¿quién ha sufrido más que Job acá en la tierra? Conocemos la historia. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, un hombre justo. Y sin embargo, Dios le permitió a Satanás tocar su vida. Murieron todos sus hijos, 7 varones y 3 hembras. Murieron todos el mismo día. Y toda su riqueza, sus animales, todo, hasta su servidumbre, perecieron. Dice la historia en el libro de Job, capítulo 1, que solo quedaba un siervo para llevar la mala noticia al patriarca Job. Job incluso llegó a caer en una enfermedad terrible. Una sarna, un sarpullido, algo que le producía llagas en el cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y declaró un tiempo de luto, un tiempo de cenizas, un tiempo de silencio. 3 de sus amigos fueron a verle, pero algunos de ellos le decían que lo que le venía era por el pecado que había hecho, que confesara su pecado y Dios le iba a ayudar. Otros que fueron sus hijos los que se portaron mal. Porque cuando vienen tiempos difíciles, a veces no tenemos a alguien que realmente nos ayude, nos apoye. Y aún toda palabra que nosotros pudiéramos escuchar nos cuesta. Por el problema, por la dificultad, por la circunstancia, por la situación, por la tristeza. A veces nos cuesta creer que hay algo bueno detrás de todo. Jesús le decía a sus discípulos que ellos estarían tristes, pero que después volverían a tener gozo. Y vemos que cuando Jesús resucita, dice la Escritura que los apóstoles no podían creer a causa de la tristeza. Algo había golpeado sus vidas. Y sé que hoy muchas cosas golpean nuestras vidas. Y nos golpean la fe, y nos golpean la confianza, y nos golpean la esperanza, y nos golpean, y tenemos que ser fuertes. El Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero a veces las circunstancias nos golpean tan fuerte, la vida parece que nos cierra todas las puertas, que no encontramos qué hacer. Y en el capítulo 9 del libro de Job, después de que algunos de sus amigos habían hablado con él y le habían expuesto sus ideas, Job habla. Y hay unas palabras, quiero leer la versión nueva traducción viviente. En el capítulo 9 de Job, del versículo 32 en adelante, ya al final, encontramos estas palabras. Dice Job, en el versículo 32, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él, ni llevarlo a juicio. Dios no es un mortal como yo. No puedo discutir con él, ni puedo llevarlo a juicio, para ver por qué están pasando estas cosas. Pero déjame decirte que si tú estás como Job, tu respuesta es Jesús. La Escritura nos dice que Jesús se hizo hombre. La Escritura nos dice que se cumplió una profecía de que la Virgen daría luz, que Belén sería bendecida por recibir al Mesías. Y eso se cumplió. Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Dios se hizo hombre para que pudiéramos compartir con Él. Y es más,
¿Cuántas veces en los evangelios encontramos que Jesús discute con los fariseos, con los saduceos, comparte con los discípulos, habla con los pecadores, enseña a la gente le pregunta, él le responde, le ponen trampas y él responde con sabiduría? Tremenda palabra cuando llegaron a tentarle, a ponerle una trampa y decirle, maestro, ¿es lícito pagar el impuesto a César, al emperador de Roma, cuando Roma estaba subyugando al pueblo de Israel? Y él con gran sabiduría dijo, muéstrame una moneda. Y al mostrarle la moneda preguntó, ¿de quién es este rostro? De César, le dijeron. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y encontramos que allí, aunque que querían atraparlo en alguna palabra que comprometiera su fidelidad a Dios o su condición de ciudadano, Jesús fue sabio. Aunque se hizo hombre, ¿cómo iban a discutir con él? ¿Cómo podían ganarle a él? Sin embargo, con trampa, dice que los sacerdotes lo llevaron al Sanedrín y allí le hicieron un juicio y buscaron falsos testigos que le acusaran y lo condenaron. Job quería ir a juicio con Dios, pero para presentarle a Dios argumentos y evidencias que dieran a la luz su condición de hombre recto. Dios mismo se lo dijo a Satanás, él es un hombre justo, él es un hombre recto, es temeroso de Dios. No hay como él en toda la tierra. Sin embargo, le vino la calamidad. Porque como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de endechar, hay tiempo de bailar. A todos nos acontecen todas las cosas, buenas o malas. La vida del hombre es un ciclo. Es un ciclo donde vivimos, periodos buenos, periodos de bonanza, periodos de bendición. Y hay un tiempo donde vivimos tiempos de dificultades. Es como el matrimonio. Cuando casamos a alguien, como ministro del Evangelio, cuando casamos a alguien, le llevamos a declarar ese pacto, esa promesa, estar juntos en las buenas y en las malas, en la abundancia o la escasez, en la salud o la enfermedad, en tiempo de bonanza o en tiempo de adversidad. Nada debe cambiar el amor de pareja, nada debe quebrantar la unidad de la pareja. Si tú estás con Dios, nada debe quebrantar tu unidad con Dios. Ni lo bueno ni lo malo, ni la abundancia ni la escasez, ni la salud o la enfermedad, ni la vida ni la muerte. Job no quería acusar a Dios. Job quería expresar lo que estaba pasando y que Dios le diera una explicación. Pero Job dijo, es que Dios no es un mortal como yo. ¿Cómo puedo yo discutir con él o llevarlo a juicio? Sin embargo, los hombres malos se atrevieron no solo a acusar a Jesús, no solo a contender con Jesús, sino a llevarlo a juicio y condenarlo sobre bases de mentira. Lo incitaron y por decir la verdad, yo soy el Hijo de Dios y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Por esa razón, por decir la verdad, lo condenaron a muerte. Fue crucificado. Job no quería crucificar a Dios en ninguna manera. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos alegar delante de Dios lo bueno que somos? Y se nos olvida que Él es el Creador y Él conoce aún las intenciones más profundas de nuestro corazón. No te quejes delante de Dios, acude a Él porque Él es tu ayudador. No reniegues de Dios, confía en Él porque Él te va a bendecir, Él te va a sacar de la situación, por muy difícil que sea, te va a sacar de esa situación. El versículo 33 de Job 9 dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Fíjate este deseo de Job. Yo sé que Dios no es mortal y yo no puedo discutir con Él y lo puedo traer aquí a presentarme delante de Él o preguntarle. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. Un mediador, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro.
que yo me pudiera acercar a Dios, tuviera a alguien que intercediera por mí, que mediara por mí, para yo poder acercarme a Dios. Job, Jesucristo es tu respuesta. El apóstol San Pablo, en la primera carta a Timoteo, le dice, porque hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese mediador es Jesucristo. Jesucristo está entre Dios y nosotros. Jesucristo vino al mundo a revelarnos al Padre. Jesús comenzó predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo, yo vine para que conozcan al Padre. Las cosas que mi Padre hace son las que yo hago. Las cosas que mi Padre dice son las que yo digo. Y le dijo a aquellos que persistían en mantenerse en el mal, ustedes son de su padre el diablo. Aquí no podemos estar a medios colores. Aquí no podemos ser un más o menos. O es sí o es no. Y sobre todo en este tiempo, que las señales nos están diciendo que Cristo viene pronto, que las señales nos están confirmando lo que dice la palabra, lo que Dios ha venido hablando a través de sus profetas, a través de los siglos. Viene un tiempo en que Dios va a demandarle a la humanidad todo lo que la humanidad ha hecho. Pero Dios no tiene en su corazón el propósito de destruir. De otra manera no hubiese entregado a su propio Hijo a morir por nosotros. Dios tiene en su corazón pensamientos de paz para nosotros. Dios tiene en su corazón pensamientos de bien para nosotros. Pero nosotros tenemos que acercarnos. Ahora podemos acercarnos porque hay un mediador que se llama Jesucristo. En el versículo 34 de Job 9, sigue diciendo Job, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. Si aceptamos que todas las cosas están bajo el control de Dios, tampoco podemos decir que Dios es malo y nos quiere castigar. Jesús nos dice claramente, el que es de Dios oye mi palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también hay personas que rechazan el llamado de Dios a sus vidas. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo dice, ordeno que todos levanten manos santas y oren por todos, hagan rogativas. Oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Siempre ha habido un propósito de Dios de amar a su creación y bendecirla. Pero cuántas veces, como decíamos en tiempos pasados, estos días atrás, el pueblo de Israel hacía de continuo lo malo. Cada bien hacía lo que bien le parecía, porque no estaban dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecerle por sobre todas las cosas. Ese mediador podría ser que Dios dejara de golpearme. Ahora recuerda que el apóstol San Pablo también lo dice en la carta a los romanos, la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Dios es justo, es Dios de justicia. Y la justicia es dar a cada quien lo que merece. Y déjame decirte algo, tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero precisamente este mediador ha hecho que Dios deje de castigarnos. ¿En qué aspecto? Que Él llevó la culpa. El profeta Isaías lo relata claramente 700 años antes de que ocurriera en su libro. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Él llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados, fue azotado, le tuvimos por herido de Dios y abatido. Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó mi lugar. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recuerda que el Cordero Pascual, en el concepto, en la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo judío, el Corderito Pascual tomaba el lugar del pecador, del primogénito. El Corderito Pascual y los sacrificios de animales que llevaban al templo
tomaba el lugar del que tenía que morir. Cristo tomó tu lugar. Tú tenías que morir por tu pecado. Yo tenía que morir por mi pecado. Pero Él se interpuso allí entre el pecado y mi vida, entre el pecado y tu vida, entre el pecado y tú, para que Dios no te destruya, para que Dios no te castigue. El Padre ve en Cristo Jesús el pago de tus pecados, el pago de mis pecados. Por eso este mediador hace que yo viva en paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Quieres paz? Jesús es tu respuesta. ¿Quieres hablar con Dios? Jesús es tu respuesta. ¿Quieres dejar de temer? Jesús es tu respuesta. ¿Quieres bendición? Jesús es tu respuesta. En el versículo 35, ya terminando el capítulo 9 de Job, dice, entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job reconoce que el ser humano no puede lograr alcanzar el bienestar ante los ojos de Dios por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Y esto nos lo aclara el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, un versículo muy conocido en el ámbito cristiano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no hay otro camino. No hay otra manera. Por mis propias fuerzas yo no puedo lograrlo. Pablo dijo que esta salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede alcanzar la salvación por buenas obras. Nadie puede alcanzar la salvación por buenas palabras. Nadie puede alcanzar la salvación por buenas conductas. Dice la Escritura que en una oportunidad a Jesús se le acerca un joven. Jesús estaba, como casi siempre, rodeado de multitud. Y es que el joven le dice, maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Bueno, es fácil, guarda los mandamientos. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oye, una persona que guarda los mandamientos y se siente que todavía le falta algo. Porque no es por buenas obras, no es por buenas acciones, no es por buena conducta. Es por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Es por nuestra humildad de reconocer nuestra condición de pecadores ante Dios y aceptar la provisión de Dios para el pecado. La salvación por medio de Jesucristo, del castigo que llevó Jesucristo. Jesús mira a este joven y le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que este hombre, que guardaba los mandamientos, que amaba a Dios, que quería portarse bien, se fue triste, porque tenía muchos bienes y amaba sus bienes. ¿Cuántas personas hoy han visto que el dinero, que la fama, que la compañía, que la belleza externa, que la compañía de muchas o pocas personas, importantes o no, que sus recursos, sus bienes, no valen de nada a la hora de enfrentar a la muerte? Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Job, tu respuesta es Jesucristo. Todo lo que Job declaró en estos 4 versículos, hace tantos siglos atrás. Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Tienes razón. Mortales nosotros no podemos contender con Dios. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, allí Dios envió a Jesús por nosotros. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que tú quieres, lo que tú necesitas realmente. Y Dios te lo va a proveer, créelo.
Créelo que Dios va a mover los medios para hacerte entender que Él está por ti y te va a ayudar en aquello que tú necesitas, en aquello que tú sientes. Ese mediador podría ser que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Ese mediador hará que nos acerquemos el uno al otro. Solo a través de Jesucristo puedes llegar delante de Dios. Solo a través de Jesucristo puedes alcanzar misericordia y gracia. Solo a través de Jesucristo puedes ver la bendición para ti y para todos los que están contigo, los que están a tu alrededor, los que están cerca o los que estén lejos. Solo Jesucristo. Entonces podría hablar con Él sin temor. Nos dice la Escritura en la carta a los Hebreos que Jesús murió por nosotros y que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Porque ese sumo sacerdote llamado Jesús padeció como uno de nosotros. Sufrió como uno de nosotros. Nos entiende lo que vivimos cada uno de nosotros. Y hoy Él es el que está sentado en reino a la diestra del Padre, en señorío y dominio. Y puedes acercarte a Él confiadamente, a su trono, para recibir de su gracia, de su amor, de su perdón, para recibir el oportuno socorro. Amado, amada, así como Job, Jesucristo es tu respuesta. Padre, yo te alabo y te doy las gracias por esta oportunidad de compartir esta preciosa palabra. Señor, porque hay tantas preguntas en la vida del ser humano. Hay tanta confusión en las personas, hay tantas cosas que no entendemos, pero una cosa sabemos, tú conoces todas las cosas. Y así como Job entró en este dilema, entró en esta encrucijada en su vida, después de honrarte y servirte y amarte, y quizás sintiéndose castigado por ti, sintiéndose solo, perdiéndolo todo, y aún sus amigos no le ayudaron realmente. Dice tu palabra que el postrer estado de Job fue mejor que el primero, porque a los que te amamos, oh Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos a ver el bien, Padre, en medio de esta situación que hoy estamos viviendo a nivel mundial. Ayúdanos a ver el bien, Señor, en respuesta a nuestras oraciones, a nuestras alabanzas, a nuestra humildad, a nuestra entrega. Nos entregamos a ti, Señor, en tus preciosas manos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras naciones. Nosotros nos cuidaremos de darte a ti, mi Rey, toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amados, se les ama, se les quiere. Habló para ustedes su pastor y hermano, amigo, reverendo Hermes Hernández, del Centro Cristiano El Nuevo Hombre.